Bueno, y estamos ya en el inicio de este foro de conversación, un foro que tiene a dos grandes invitadas que es un honor para mí poder participar y presentarlas. Este foro está organizado por el Partido por la Dignidad en alianza con Canal País para su difusión. Estamos junto a la periodista María Olivia Monkever. Ella es escritora, además, profesora de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Periodismo en 2009 y actualmente presidenta del Partido por la Dignidad. También nos acompaña la doctora diputada Marcela Hernando Pérez, médica cirujana de la Universidad de Chile, magíster en gestión pública, diputada por Antofagasta y también vicepresidenta del Partido Radical de Chile. La idea es desarrollar una conversación que nos lleve a la discusión política de fondo y les quiero dar la bienvenida a ambas. ¿Cómo están? Hola Cristian, muchas gracias. Hola Cristian, hola María Olivia, un gusto estar con ustedes. Mismo Marcela, un gran gusto. Bueno, hay un punto de partida obligado para que entremos de lleno en la conversación. Hoy ha sido un día muy noticioso, desde la pandemia, digamos, que es el objetivo de esta conversación, la pandemia desde dos miradas, la mirada comunicacional y también la mirada política, y resulta que hoy hemos tenido noticia política y también noticia comunicacional. Y esto es la salida del ya ahora ex ministro Jaime Mañalich desde la cartera de Salud y la asunción de un nuevo ministro, en este caso Enrique París. Doy el paso para que comencemos a conversar y ustedes comiencen a entregar su opinión respecto, porque hay algo que es puntual, o desde lo puntual que podemos partir. Aquí podemos cuestionarnos si este era el mejor momento para hacer este cambio. Parto por María Olivia, ¿qué le parece? Yo no sé si había momentos o no, si a lo mejor hubiera que haberlo hecho antes, pero además es de esperar que el cambio de persona signifique cambio de la estrategia. De la estrategia comunicacional y de la estrategia política y económica. De la estrategia en materia, desde luego, de salud pública. O sea, yo no diferenciaría todos los ámbitos porque creo que está todo muy ligado, muy conectado. Creo que, en mi impresión, acá desde el comienzo, desde el día 1 de estos más de 160 días, ha habido en el ámbito de lo comunicacional, un asunto bastante complicado y visto hoy terrible, que fue que el gobierno partió en una actitud tremendamente triunfalista, y aseverando, acuérdense ustedes de cuando eran las comparaciones con los otros países del mundo, o sea, ni siquiera era con los otros países de América Latina, era como que al presidente Sebastián Piñera, tratando de verlo de alguna manera, lo interpreto como que él hubiera visto una oportunidad para levantarse ante la ciudadanía después de lo bajo que estaba su credibilidad y su apoyo post estallido social. Entonces, eh, a partir de eso, no sé, yo de repente hago la imagen como cuando fue el asunto del rescate de los 33 mineros. Alguien o él sintieron que esto era una oportunidad. Y en eso nos fueron tratando de convencer, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Luego se da una situación en que no tienen cierto efecto, ¿no es cierto?, las cuarentenas que pusieron en el sector oriente de Santiago, y con esto, gran triunfo. Resumiendo, yo creo que habría que decir frases que a uno le quedan de ese tiempo, la de Mañalich después cuando dice que no conocía lo que ocurría en el país o en las comunas de Santiago de más pobres o de menores ingresos que estaban hacinados. O sea, yo siento que no solo él, a lo mejor varios dentro del equipo de gobierno no tienen esa mirada más amplia, más estratégica. Entonces fueron sumándose los errores.
errores, por eso te digo que yo creo que son comunicacionales, pero también más de fondo. No diciendo que lo comunicacional sea superficial, sino que al contrario, está todo muy vinculado. El efecto cuando ese mismo triunfalismo y eso mismo de cuando empezó con el cuento de la nueva normalidad o del retorno seguro, la subsecretaria poniendo el ejemplo de los cafecitos que se podían tomar. Entonces, todo eso contribuyó a que probablemente la gente fuera también, esto ya pasó. Y en eso esto ya pasó, empezó cada vez a haber más contagio. O sea, y de repente llegamos a una situación, no quiero alargarme, Marcela podrá mirarlo con una mirada a lo mejor muy profunda desde la salud. Yo creo que se produce una situación en que me atrevería a decir que al día de hoy es catastrófica. Es una situación grave, 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 en que le venían advirtiendo efectivamente a Mañalich y al gobierno en general, a Sebastián Piñera, a su equipo, y saliéndome un poco de lo de la salud, porque creo que estas cosas están muy interconectadas, se habla, ellos dicen acuerdo, y hagamos un acuerdo económico para lograr hacer un plan de emergencia. Pero vamos viendo, hasta ahora lo que se está hablando es de recursos muy limitados, tremendamente limitados para las familias que lo requieren. Entonces eso a la vez hace de que no se pueda controlar la gente, porque requiere trabajo. Entonces esta mezcla de, sí, tengo que cuidarme, pero no todos pueden cuidarse, con la necesidad de trabajar en lo que sea, vendiendo lo que sea. Entonces, ha llevado a todo esto. A mi parecer, para decirlo en simple, creo que habría que mirar más a otros países en otro sentido, como por ejemplo el caso de Alemania. El caso de Alemania, donde sí, en un momento dado hay recursos, pero a la vez no solo para que la gente pueda en el momento, sino que también con una mirada, un rol del Estado más activo. Y ese rol del Estado más activo, si después van a tener que ponerse en cierto salvataje empresa, pero con condiciones de que el Estado sea parte. Entonces, yo creo que hay bastante más que hablar, o más que ver, más que observar por dónde va el gobierno y qué es lo que se puede hacer y por dónde va el Parlamento, además de lo que sea un cambio de ministro. Porque más allá de que aparece Enrique París, expresidente del Colegio Médico, como una persona más amable, podríamos decir, que comunica mejor y que ha peleado menos con los periodistas en su vida que Jaime Mañalich, más allá de eso, si no hay cambios de fondo en el conjunto de políticas públicas, me temo que las cosas no se nos van a dar fáciles. Eso por ahora. Diputada, bueno, a partir de lo que también dice María Olivia y en referencia a la salida del ministro Mañalich, pero también haciendo una pequeña acotación, el doctor París acaba de decir, esto es una continuidad, por lo tanto ya establece una línea basal de desarrollo de trabajo, diputada. Bueno, eso obviamente que no hace augurar que le vaya a ir muy bien si sigue con la misma estrategia del doctor Mañalich. Respecto de lo que dice María Olivia, yo me quedo absolutamente con la catástrofe. Y partir de ahí, porque también uno escucha hoy día los agradecimientos al doctor Mañalich, se le quiere celebrar como si fuera un héroe o una persona que lo hizo bastante bien. La verdad es que no está saliendo porque lo haya hecho bien. Está saliendo porque lo hizo pésimo en el manejo de esta pandemia. Yo creo que el ocultamiento de datos, que además es una cosa que ya lo habíamos visto en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando él recortó las listas de espera por secretaría.
Acordémonos de esos episodios también. Entonces hay una historia y también hay una formación. Yo creo que uno enfrenta al mundo también desde la propia formación que uno tiene. Él no ha trabajado nunca, diría yo, en sectores poblacionales ni en regiones, no tiene una visión de ese otro Chile que vemos quienes estamos en regiones y quienes hemos trabajado en un consultorio de atención primaria o en la población o que hemos sido alcaldes y hemos andado con los pies ahí donde a la gente le duele. Entonces, si a eso uno le suma lo que uno aprende cuando tiene formación en emergencias y catástrofes, una de las cosas que para mí están grabadas a fuego, de las cosas que aprendí en Israel en eso, es que tú los primeros días dejas sentado el futuro de cómo se va a desenvolver lo que tú hagas. Y eso es válido para un terremoto o para cualquier emergencia y catástrofe. Y aquí la puesta en escena de esta escenografía fue mala, fue pensada a lo mejor para manejarla, como decía María Olivia, con mucho mensaje positivista y de exitismo, porque eso a veces pega, y pega en las encuestas, y sabemos que este es un gobierno que le gustan mucho las encuestas y que a veces gobierna para las encuestas, o gobierna para el Twitter. En ese contexto se planificó que las dificultades mayores iban a estar cuando los pacientes llegaran graves a los hospitales. Y por lo tanto pusieron mucho énfasis también en un blanqueo de imagen de las empresas que aparecieron donando muchos ventiladores y aparecimos comprando muchos ventiladores. Y yo diría que esa parte había que hacerla, está bien. A mí me parece muy bien que hayamos crecido en ventiladores, pero así como hace un mes nos quejábamos de que había un mercado negro o de que se los estaban peleando los ventiladores o que te los robaban en el aeropuerto en otros países, hoy día hay muchos ventiladores que están desocupados en esos países y que por lo tanto cuando nosotros los estamos necesitando están disponibles en caso de que necesitáramos traerlos. Y allí, pero se descuidó absolutamente lo que tenía que ver con el control de los casos, el aislamiento y el evitar los contagios. Y eso tiene a nuestros hospitales absolutamente sobrecargados, porque hay un minuto en el que el recurso humano ya no te da. O sea, no sacas nada, y eso lo dijo el ex subsecretario Luis Castillo el otro día, que está encargado de repartir los ventiladores, y dijo, no sacamos nada con mandar ventiladores a un lugar donde no hay personal capacitado, porque lo van a usar mal o no lo van a usar a tiempo, y eso obviamente que pone en riesgo a los pacientes. Entonces hay un equilibrio necesario que hasta ahora no ha existido, y no ha existido entre otras cosas porque no ha habido diálogo, porque no ha habido disponibilidad del gobierno, del ministro, para escuchar. Y aquí está pasando piola el presidente, cuando sabemos que esto lo planificaron juntos los dos. Hasta ahora se han vanagloriado de que desde el 6 de enero estaban Mañalich y el presidente Piñera conversando sobre cómo enfrentar la pandemia. Por lo tanto, algo de responsabilidad también tiene el presidente. De eso quería brevemente preguntarles sobre el quién asume la responsabilidad política, porque ahora con Mañalich fuera del gobierno, aquí hubo un conjunto de decisiones que se tomaron, que además por un tema también de estrategia comunicacional, siempre se esforzaron por decir el presidente en conversación con el presidente por instrucción del presidente. Por lo tanto, ¿qué pasa con la responsabilidad política? Parece que a veces nos acostumbramos a que yo asumo la responsabilidad, pero si cometo un error, no lo asume nadie, digamos. Entonces, ¿qué les parece esto? Bueno, el otro día la vocera Rubilar dio el ejemplo echándose la culpa del famoso instructivo. Ese instructivo de la vocera Rubilar es increíble, increíble, porque ya era comunicacionalmente, uno diría, tragicómico en estos momentos, ¿no? Cuando le daba instrucciones para poner caritas
simpática ante la gente a la que le están repartiendo las cajas de alimentos, las cuestionadas cajas de alimentos, y con todas las demoras que han tenido y eso. Pero tú preguntabas eso de quién asume la responsabilidad. Naturalmente, Cristian, que yo creo que en tu pregunta venía un poco implícita la respuesta, pero personalmente creo que, por cierto, que tiene la responsabilidad el presidente, eh, esa cantinela, porque verdad es que ya era una cantinela que hemos estado escuchando, como que todos hubieran dado la orden. Esto lo dijo el presidente y el presidente en tal reunión y porque estábamos ahí con el presidente todo el rato. Una cuestión muy fuerte en ese sentido. Y ahora, pienso también que recordemos un poco, justo antes que se lanzaran todas estas curvas, todas estas estadísticas en picada hacia arriba, que eso ocurrió los primeros días de mayo. Recordemos el discurso de Piñera el día del trabajo. En ese discurso del día del trabajo ya había denotaba, y esto que él le daba la importancia máxima a la reactivación económica. No es que uno no quiera reactivación económica, ¿no es cierto? Tenemos que, ojalá que el país después pueda recuperarse, pero por favor, primero la vida, primero la salud. Y eso, él no daba su brazo a torcer en eso. Y eso se le notaba. Pero además, una cuestión que yo le he dado hartas vueltas y más de alguna vez lo he escrito, lo escribí en una columna incluso. Yo creo que en Piñera, los que lo hemos seguido desde hartos años, en caso mío desde el periodismo y lo hemos comentado con otros colegas que hemos escrito en esta, la mentalidad del apostador de Piñera, la mentalidad del inversionista de Piñera, ¿ah? Eso yo creo que lo ha tenido siempre, y la mentalidad de, de que son los criterios económicos y economicistas, también por formación. Desde su formación en la Escuela de Economía de la Universidad Católica, pero también en él, o sea, desde sus orígenes en el trabajo, la primera vez en las tarjetas de crédito plásticas, cuando estaba metida. Tiene por lo demás harta historia y historial, ¿no? Caso Banco Talca, donde tuvo que estar escondido para que no lo tomaran preso. O sea, años 80 me refiero. Si uno le sigue la pista a lo que es Sebastián Piñera, ¿ah? Esa línea del apostador y del triunfador, ¿ah? En sus negocios. Ese Sebastián Piñera que ha sido accionista de tantas empresas importantes, hasta ahora o hace muy poco, que ha tenido que vender por obligación. Tuvo que vender por obligación las acciones de LAN, tuvo que vender por obligación las acciones de Chilevisión, cuando llegó al primer mandato presidencial. Bueno, ese Sebastián Piñera, preocupado de lo económico. Yo no digo de la economía en un sentido al servicio de la sociedad, sino que al servicio de los bolsillos, a lo mejor de él o de los grandes empresarios. Cuando llegó a China hace tan poco a sus hijos. Si pensemos en todos los momentos yo diría, de la trayectoria de su vida, para entender un poco lo que hay detrás de este personaje, que hoy para mi gusto es obviamente el máximo responsable, en el sentido de que ha habido una política equivocada, un conjunto de políticas equivocadas en torno a la pandemia. Uno podría decir políticas erráticas comunicacionales. Estoy convencida que ha sido así. Luego tendríamos que decir poco adecuadas en el sentido de la toma de decisiones en momentos dados. Y esa toma de decisiones tiene que ver con cuarentena. ¿Por qué no haber llevado? Imagínense, comentaba con alguien la situación que a él le gustó comparar tanto al comienzo. Comparémonos con Argentina ahora, que tomaron
posiciones mucho más claras, nítidas. Ya mencionaba el caso de Alemania, ¿qué hablar de países como Nueva Zelanda o como otros? Pero acá ha habido la falta de liderazgo empático, pero también la falta de una concepción de Estado y de políticas públicas que nos pudieran llevar, creo yo, por mejor camino. Sabemos que es verdad que una pandemia así, algo que no nos habríamos imaginado nunca vivir, que no podemos por eso ser así como jueces tan categóricos, pero ya pasado, ¿no es cierto?, desde marzo hasta ahora, ellos dicen desde enero que se estaban juntando, no sé si era tan cierto, pero el tema es que la cuestión es que uno siente que las cosas se podrían haber hecho mucho mejor. Y de hecho, ahora ya están como reconociéndolo. Y incluso en medios de comunicación afines a ellos, como medios de comunicación convencionales, diría yo, de la prensa tradicional, como La Tercera en los últimos días ha estado trayendo informaciones respecto a las estadísticas, el día de ayer y el día de hoy, cuestionando estas estadísticas últimas, que ahora las da el ministro de Ciencia, el que se le ocurrió esto de dar puro registro civil y no considerar las estadísticas del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud. Entonces, está lleno de esas cosas, lleno. Y no es solo, no sé si es ocultamiento de cifras o el no saber, porque se mezcla el no saber hacer con el, o sea, una cierta incapacidad para mirar desde otros ángulos las cosas también. Lo cierto es que es confuso, digamos, porque con toda la información respecto de cifras, de días, de cuándo, incluso hasta algo tan doméstico como que el registro civil no trabaja o no se desarrolla los fines de semana, entonces por eso hubo hace pocos días 19 muertes consignadas y al día siguiente ya sobrepasamos los 100 definitivamente y así. Pero quería también valerme de lo que viene desarrollando María Olivia para dejarle también la pregunta planteada a la diputada respecto de la responsabilidad política y, valga la redundancia, desde la perspectiva política, considerando también los instrumentos que están al alcance, considerando al ministro Mañalich, también incluso de, por ejemplo, la validación o instalar el concepto de acusación constitucional, por ejemplo, diputada. Bueno, era un tema que cada vez sonaba con más fuerza porque yo creo que están los antecedentes. El problema con las acusaciones constitucionales es que uno tiene que tener una cierta certeza de que vas a tener apoyo y apoyo transversal, porque una acusación constitucional requiere sus votos y una cantidad no menor de votos en la Cámara. Y tampoco era que esto se viera como un ataque de esta oposición obstruccionista hacia una víctima ministro que está tratando además como héroe de hacer lo que puede dentro de un enemigo formidable, como dice el presidente, con esta guerra que están librando contra una pandemia que es mundial, etc. Entonces, sí, yo creo que los méritos los había hecho y los había hecho hace rato. Yo creo que dejar la atención primaria afuera desde el principio fue el peor de los pecados. ¿Y por qué? Yo voy a poner un ejemplo que a mí me parece como bien gráfico. María Olivia debe recordarse, como yo me recuerdo, de la tuberculosis, que efectivamente antes de la dictadura y aún en tiempos de la dictadura eran una enfermedad que nos pegaba fuerte y que incluso con el código sanitario andábamos nosotros buscando a los pacientes tuberculosos. Y la idea con la tuberculosis es más o menos la misma, o sea, es diferente en términos de magnitud, pero cuando tú tienes un paciente identificado y que está contagiando, lo que tú hacías con esos pacientes era tomarlos, incluso ponerlos en un sanatorio. En Chile había sanatorios especiales donde se aislaban. Y mientras no dejaba de contagiar, esa persona no salía de ahí. Y eso obviamente implica un conocimiento en el territorio, que ese solamente lo tiene
la gente que trabaja en el territorio. ¿Quién mejor que una posta rural que conoce todos los vecinos, o la enfermera o el director del CEFAM, los médicos del CEFAM, que obviamente pueden hacer esa identificación, aislamiento y llevarlo aparte. También faltó la previsión de ver qué era lo que iban a necesitar nuestros ciudadanos. O sea, pensando en el peor momento de una pandemia, ¿qué necesitan? Tener asegurado la alimentación, que no van a estar angustiados por sus deudas y que van a poder guardar la cuarentena. Y la verdad es que eso siempre ha sido así como a la retaguardia, con un ministro de Hacienda siempre omnipotente en este país donde el que gobierna es Hacienda, porque aquí estamos con cosas, siempre ha sido así, o sea, depende de la plata lo que se haga o no se haga, y eso obviamente que ha hecho que vayamos al rezago, o sea, cuando las personas ya se están muriendo de hambre, cuando ya estamos empezando a ver saqueos, cuando la gente ya se organizó con ollas comunitarias, recién salir a repartir unas cajas que se iban a demorar 2 meses y que además cada caja de ellas no le alcanza a durar más de 15 días. Ponte a todo reventar un mes para una familia muy pequeñita. Yo creo que ha sido cruel. De verdad que a mí me nace decir que ha sido cruel la forma de manejar esta pandemia, descuidando a las familias más vulnerables. Yo creo que por desconocimiento. Sinceramente pienso que el presidente y el círculo que lo rodea en su mayoría, porque también hay alcaldes oficialistas que conocen bien el terreno y también saben lo que está pasando y han reclamado, han hecho sentir su voz, pero digamos que la élite, el ministerio, los grupos que se forman para decidir las cosas, conocen un Chile muy diferente y piensan o aplican o piensan que esta pandemia se iba a comportar igual como se comportó en Vitacura. Y obviamente que una vez que se escapó de Vitacura y pasó a las comunas más pobres de Santiago, pasó lo que tenía que pasar, pasó lo mismo que pasa aquí en Antofagasta cuando pasa de los jardines del sur a los campamentos. Y eso yo creo que hoy día nos está pasando la cuenta de una manera lamentable, porque tenemos que reconocer que efectivamente esta pandemia ha provocado el doble de los muertos que nos han querido mostrar. Hay muchos más contagiados de las cifras que nos han querido mostrar, y esta falta de transparencia y de claridad con las cifras, obviamente que le está haciendo mucho más daño al sistema, a las instituciones, a la política, porque la ciudadanía ya venía desencantada de las instituciones y de los actores políticos. Y aquí han sido los ministros, o sea, aquí no fue cualquiera el que le emitió a la gente, aquí fue un ministro. Y eso yo creo que tiene tarde o temprano que tener sus consecuencias. Bueno, con su renuncia ya uno como que desactiva esto de la acusación constitucional, aunque en estricto rigor uno podría acusarlo hasta 6 meses después de alejado de su cargo, pero no es la idea castigar a la persona. Aquí yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar de la manera correcta, con participación, con escucha, de verdad de los que queremos construir y ayudar a que esta cosa se maneje mejor. Sobre eso, diputada, bueno, lamentablemente Chile ya tiene récords que nos ponen en el triste escenario de los top. Por ejemplo, la tercera lo grafica hoy con un récord de contagios que nos deja como el quinto país con más casos diarios. Ese es uno de los tantos rankings muy triste, pero entonces, a juicio de ambas, ¿cuál debiera ser la medida más concreta que el gobierno deba asumir ahora y disponer para que esto cambie su rumbo y su ruta? María Olivia. Más que una medida, a ver, creo que es importante varias de las cosas que han mencionado ustedes, que ha mencionado Marcela, y acaba de decir ella algo que me parece clave, que en cierto modo ha estado pasando, que
a ver, pero ha pasado como que ha estado empujando. Se ha visto el rol de entidades como el Colegio Médico, como las asociaciones tanto científicas como de médicos. Creo que ese rol tiene que seguir siendo y muy activo, que los escuchen. O sea, más que medida, por eso te digo, que sea verdad, ojalá sea verdad, lo que planteaba ahora que escuchábamos hace unas horas, ¿no es cierto?, en las primeras palabras del nuevo ministro, del doctor Enrique París. Él hablaba de diálogo, habla de llamar a otros cuerpos sociales. Pero el tema, yo insisto, el tema, creo que eso debería ser fundamental, que la mesa social tenga un rol, como en algunos momentos muchos de sus integrantes se han quejado y algunos se han salido. Lo mismo los comités técnicos de apoyo, que se escuche y en serio, por un lado, pero que también, y aquí viene, porque por un lado está la política de salud, de salubridad y las medidas sanitarias, y por el otro es lo que yo señalaba antes, y que también lo mencionaba Marcela, que es el cómo se asegura esos ingresos mínimos pero decentes, que no lo de las 60 lucas, ¿no es cierto? Tiene que ser mucho más. ¿Cómo se toma la decisión que debería tomar el ministro de Hacienda? Tal vez esa sea la primera medida, que hay que endeudarse como país. O sea, la situación, esa misma situación catastrófica, repito, hace necesario que, que no se siga con estos criterios monetaristas de los economistas de Chicago o sus adláteres, y se tome la decisión de que tienen que endeudarse. Como país tenemos que endeudarnos. Se endeudaron en los años 80, cuando rodaron los grupos económicos, se endeudaron para proteger a los bancos. Yo creo que hoy amerita que por el bien de toda la población, porque si no, esta pandemia es posible que no se logre detener. Entonces, eso es en un sentido básico, a mí me parece que habría que asegurarlo. Y van a tener que asegurar otras cuestiones también, asegurar las posibilidades de que la educación se siga dando, se asegure que no signifique que haya niños totalmente marginados de la posibilidad de la educación virtual, porque tal como están las cosas, ya en los próximos meses no nos hagamos ilusiones. Por lo menos en el nivel del Gran Santiago parece absolutamente imposible volver a esas supuestas normalidades. Y yo creo que en las regiones, si no se toman medidas drásticas también para que no entren las personas que están eventualmente contaminadas de otros lados y cuestiones así. O sea, es una política a nivel país, pero que también tendrá que tener todos los resguardos. Y esos resguardos va a implicar no estar dando como de a poquito en poquito, y que cada poquito sea una tremenda batalla legislativa, porque ya no es las batallas de Mañalich, sino que también tiene el Congreso, que sí, que no, que el acuerdo, que no acuerdo, pero al final es poco lo que se avanza y mucho el tiempo que se pierde en términos de la salud de la población. Entonces, eso yo lo encuentro sumamente complicado y por eso te digo que no de una pura medida, sino que es un conjunto. Diputada. Mira, yo también pienso que no es una sola la medida que haya que tomar. Yo creo que hay que reenfocar absolutamente la estrategia y ni siquiera sé, de verdad que es cierto, si estamos a tiempo o si ya es definitivamente tarde. Lo que está claro es que todavía no llegamos al pic, ¿ya? Estamos a mediados de junio, pero todavía no llegamos al pic de esta pandemia en nuestro país. Y por lo tanto tendremos que lamentar por lo menos tantas muertes como ya llevamos, porque si seguimos subiendo y ya llevamos más de 5.000,
en la bajada van a ser otras 5.000 por lo menos. Entonces, eso implica una cierta cantidad de contagios también, y eso implica una cierta pérdida, digamos, desde el punto de vista económico y social, con el impacto que eso trae en lo económico y en lo laboral y en lo estudiantil y en todas las esferas de la vida de una sociedad. Dicho eso, a mí me gustaría hacer una reflexión y un juicio mío, me hago cargo desde mi particular punto de vista. Yo creo que aquí se ha escuchado más al señor Sutil que a muchos gremios de la salud. Y que la conducta que ha tenido este gobierno para gobernar, o la gobernanza que hemos tenido de esta pandemia, ha sido como se hace a lo mejor dentro de una empresa privada, donde siempre el gerente es el que se lleva todos los méritos, y por eso siempre se menciona al presidente. Las bajadas comunicacionales son escritas, son minutas, y llegan a toda la empresa porque la empresa tiene un tamaño limitado. Aquí el problema es que la empresa tiene más de 17 millones de habitantes y por lo tanto esa estrategia no es aplicable y les hizo agua por todos lados. Pierden el control, es imposible no perderlo. Y cuando tú decides y tomas, es imposible no pensar o no plantearse que ellos efectivamente hayan querido tener una estrategia como la tuvo en algún momento el primer ministro de Inglaterra y que después se arrepintió, o como la tuvo Bolsonaro y la sigue teniendo, o como la tiene el presidente Trump y la sigue teniendo, en términos de dejar que se enfermen los que se tengan que enfermar. Eso es lo que uno observa aquí en las empresas grandes mineras. No se hace aislamiento de los que se van contagiando. El que se enferma se va para la casa, pero no hay mayor control. Entonces yo creo que era una mirada así, o sea, hay que hacer la pérdida y hay que hacerla rápido y lo menos posible. Y yo creo que eso es lo que nos tiene como nos tiene. Bueno, de hecho hay un concepto que es bien particular que se acuñó en algún momento como este denominado contagio de rebaño, que es bien fuerte, digamos. Hay una referencia que hizo esta mañana el nuevo ministro de Salud, que a pocos segundos de haber iniciado su punto de prensa, el primero como ministro, se refiere a la prensa precisamente, se refiere a los medios de comunicación y hace instala principios respecto de cuál debiera ser la relación, un poco adjudicándose un pasado de buena onda con los medios de comunicación. Pero por el lado de los medios, a juicio de ambas, los medios de comunicación hemos estado a la altura de la necesidad de informar efectivamente, de buscar categóricamente, de entregar la información que corresponde, de cuestionar cuando es necesario. Lo dejo abierto. Sí, no, a mí me provoca contestar de inmediato. Sí, Perdón, sí, María Olivia, pero yo creo que muchos hemos echado de menos que los medios de comunicación más formales, los más oficiales, los canales de televisión, la prensa escrita, fuera mucho más transparente y clara en mostrar información. La verdad es que si no fuera por muchos investigadores como María Olivia, como Alejandra Matus, como otras personas que han estado hablando y circulando información por las redes y por los medios, entre comillas, no oficiales, hoy día no seguirían llenando las páginas de que está todo fantástico y que lo estamos haciendo espectacular. Entonces yo creo que los medios tienen, tienen un rol en esto, lo han tenido, pero algunos medios no han estado a la altura. Eso es lo que yo diría. Yo tengo, sí, le he dado bastantes vueltas y la verdad es que uno, dentro del confinamiento, estoy totalmente confinada desde el 12 de marzo. Así que me he dedicado, aparte de conversar, escuchar, ver televisión y leer los diarios. Mi apreciación es la siguiente. A ver, grosso modo tiene que ver con algo que ya habíamos visto también
antes, ¿no es cierto? En los medios convencionales, y me refiero con esto a a los dos de los principales grupos, que son el Mercurio y la Tercera, Copesa, ¿no es cierto?, que es de Álvaro Sayé, una persona afín al gobierno, y el Mercurio de la familia Edwards. Evidentemente, como en otras situaciones, su línea editorial, y si uno ve y analiza los editoriales, columna en general mayoritaria, ha sido de seguir el paso del gobierno, eso por una parte. Creo que últimamente he visto en la Tercera alguna apertura informativa, como ha ocurrido en otros momentos curiosos, así, momentos anteriores, como cuando fue el escándalo de las boletas en 2015, en que de repente, no sé si es por vender o porque ya no pueden quedarse atrás, entonces publican. Y el Mercurio con más calma, pero también está hablando. Por ejemplo, dan el detalle de esta que tú decías, Cristian, de las estadísticas mundiales. El Mercurio está haciendo un cuadrito todo el tiempo. De repente en las cartas al director se ponen algo, pero absolutamente limitado, limitado. Y lo que es peor, que se requeriría que en los medios, sean de papel, sean digitales, exista periodismo de investigación, aunque sea un nivel, digamos, no un nivel máximo de periodismo de investigación, pero por lo menos que se investigue algo, a pesar de las limitaciones que tenemos naturalmente, las limitaciones del salir a la calle, las limitaciones, yo entiendo que los reporteros no puedan estar en las partes, porque también constituye peligro, pero sí hay mucho que indagar en las fuentes documentales, por ejemplo. Y eso no se hace. Y no se hace por dos cosas, creo yo. Uno, porque no les interesa a los propios medios, a los dueños de los medios, a los editores de los medios. Y dos, porque tampoco también nos pilla la pandemia y con equipos periodísticos no preparados y con un drama en este momento en materia del periodismo, porque se habían estado achicando medios, echando gente en todas partes. Había habido olas, o sea, hay un drama, no tan subterráneo porque lo sabemos entre los periodistas, pero un drama fuerte en cuanto a todo lo que han significado despido y condiciones de trabajo muy precarias. ¿Y qué implica eso? Que de repente tú te encuentras con que mayoría de periodistas muy jóvenes, yo trabajo mucho con los jóvenes en la Universidad de Chile, pero igual no tienen la experiencia para poder encarar situaciones como esta. Te digo, concretamente el caso de la salud, se manejaban muy pocos en el ámbito de las fuentes de la salud. Entonces, eso por un lado, y me refería a la prensa escrita. Televisión. Televisión. Lo que ha ido ocurriendo en los últimos años es que se fueron haciendo dueños de los medios de comunicación, de las estaciones de televisión, algunos de los principales grupos económicos. Entonces, el grupo Luxich es el dueño de Canal 13, o Falabella y el grupo Media de Mega. Televisión Nacional muy disminuido porque financieramente no le han dado los recursos y tiene que competir con estos otros a nivel comercial. Curiosamente la CNN, que es extranjera, que es estadounidense, que su dueño es una gran empresa en este momento telefónica de Estados Unidos, son los que abren un poquito más de espacio. Tenemos esta cosa en la televisión de los matinales, por ejemplo, donde te están haciendo es decir, sin mucha fuerza periodística detrás, sin llevar para que dirijan y coordinen más profesionalmente a este paseo por los matinales, en que un animador es el que dirige, coordina, y se pasean políticos y alcaldes. Y eso que los alcaldes creo que han desempeñado un rol importantísimo.
pero algunos alcaldes seleccionados que después son los que suben en la encuesta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque una cuestión que creo que, perdón que me alargue en esto, pero a mí me interesa montones como analizar lo que ha estado pasando, he estado siguiendo la pista, y que creo que en Chile se estaba diciendo hace algún rato de que ya la televisión poco menos que iba a dejar de existir. Y eso es una falacia, y particularmente en las regiones. Lo que te dice la encuesta del Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, es que la televisión es el medio por el que más se informa la gente. Y eso, con el estallido y con la pandemia, ha sido cada vez más. No tenemos las encuestas últimas, pero entonces se requeriría una programación mucho más acorde, también a la altura de lo que está pasando. Y para eso es como, tampoco están los equipos probablemente en este momento, ni los fondos para que eso se pueda hacer. Y ahí claramente la televisión pública es la que tiene un rol, a mi modo de ver, innegable. Tendría que tenerlo. Y contrapeso a todo esto han sido los medios digitales. Esos medios digitales donde tú te encuentras con CIPER, que hablábamos, ¿no? De paso, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que entregaron hoy día con las estadísticas, con el tema de las estadísticas, que hace periodismo de investigación, que no es diario propiamente tal, pero está elaborando reportajes muy interesantes. Está el mostrador, está el desconcierto, que está en un rol diario, a mi modo de ver, muy interesante, que ha estado subiendo mucho en su lectoría. Está el Clinic, pero todo esto tampoco tienen los recursos económicos, tampoco tienen los equipos periodísticos suficientes. Entonces, uno dice, qué lástima que no los tengan, porque tendrían que tener un rol mucho más activo, tendrían que tener un rol en que ayudara no solo a mostrar a la ciudadanía, sino que a hacer ver a todo, al sector político, a los parlamentarios, a todo el que tenga que tener una opinión necesaria en esto. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Quiero hacerles una última pregunta y también asociarla a una especie como de palabras finales respecto de lo que hemos venido conversando, pero la provocación o la pregunta que les quiero entregar es, ¿cómo creen ustedes que va a ser recordado el gobierno de Sebastián Piñera? Yo creo que este va a ser un gobierno, este segundo gobierno de Sebastián Piñera va a ser recordado como el gobierno de la pandemia. Y dentro de este gobierno de la pandemia va a haber algunos episodios trágicos por recordar, como el de las cajas. Yo creo que eso lo va a marcar, de la misma manera como también lo va a marcar la poca transparencia en las cifras y el mal manejo hecho desde ese punto de vista. Y el fracaso de las famosas cuarentenas dinámicas, y bueno, esta salida de Mañalich. Espero sinceramente que a París le vaya mejor, que efectivamente practique una mejor escucha y que estén más preocupados de los resultados y de impactar realmente en la vida de las personas que de mejorar en las encuestas. Si no, esa falta de coherencia, yo creo que les va a pasar la cuenta. Nunca van a ser recordados como el mejor gobierno de la historia, como habría querido pasar a la historia probablemente Sebastián Piñera, pero esto jamás fue, ni va a ser, ni va a estar lejos de ser un buen gobierno. María Olivia. Sí. Yo tengo de formación profesional, en general a mí no me gusta hablar ni del futuro, y me es difícil tu pregunta, porque ¿cómo entonces nos ponemos en un futuro para recordar? Aún así, entonces, tratando de responderte en corto, yo diría, antes no nos olvidemos, gobierno también del estallido, de ese estallido
social en que, por cierto, que tampoco reaccionó bien. Y que eso, entre otras cosas, es lo que mostró todas las falencias que venían sucediendo en este país. Y luego se logra ese acuerdo que finalmente nos va a llevar a una nueva constitución. Que ahí estamos, con una nueva constitución que tenemos que hacerla, pero que en este minuto ellos parece que desde el mismo gobierno de repente como que tratarían de que no fuera, ¿no es cierto?, de dejarlo en nada. Eso a mí me parece importante. Si se trata de recordar, recordemos que eso lo tenemos pendiente. Y la pandemia, por cierto, una pandemia que estoy totalmente de acuerdo con Marcela en que todavía no hemos llegado, al parecer, al pic. Ella lo dice con mucho más propiedad que lo puedo decir yo, pero por lo que yo he consultado también entre médicos y entre especialistas y todo lo que uno logra captar, no lo hemos logrado. Así que es incierto, así como ha sido incierto todo lo que hemos vivido. Por ahora yo me atrevería a decir es incierto. No podría ser como un pronóstico de ese recuerdo. Que no ha sido bueno, estamos totalmente de acuerdo. Y que sus sueños seguramente se chocaron con una cosa que probablemente sea una pesadilla en este momento. Porque así como decía al comienzo, y lo decían en el estallido, que no lo estaban pasando bien, para Piñera, con su personalidad, haber llegado a ese 6%, que después logró subirlo con algunas operaciones comunicacionales y con otra cosa que yo creo que es que a la gente, en situaciones de tanta angustia y de tanta incertidumbre, prefiere creer en alguien. Bueno, y ese alguien detenta el cargo, el poder de presidente de la República. Y en un país tan presidencialista como este, prefieren entonces decir sí a un Piñera. Y a lo mejor también algunos que hay que acordarse que habían votado por él bastante más que el 25% que están dando en las encuestas. Entonces se volvieron ahí a acomodar a su lado, teóricamente. Ha tratado, algo decía también Marcela, de gobernar muy evidentemente con el gran empresariado de las cúpulas empresariales, ahora con este señor Sutil, pero en general con los dirigentes de la SOFOFA, de la Confederación de la Producción y el Comercio, y eso tampoco le está resultando mucho, fuera de las imágenes para las fotos de los ventiladores que aparecen aportados por el sector privado, pero que es el gran empresariado. Así que hasta ahora no creo que él ni nadie pudiera pronosticar un recuerdo feliz de este segundo gobierno de Piñera. Y digo, creo que para él más bien podría estar siendo una pesadilla. No sé cómo en lo personal vaya a salir de esto. Esperemos que como país salgamos lo mejor posible. Bueno, quiero agradecerles, diputada María Olivia, también a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión, participando con sus comentarios a través de canalpaís.cl, también a través de las redes sociales del Partido por la Dignidad, este foro desarrollado y organizado, La Pandemia en Dos Miradas, por el Partido Dignidad. Y bueno, palabras finales para cerrar, diputada. Bueno, agradezco a María Olivia como presidenta del Partido Dignidad que me hayan invitado a esta conversación. Además, siempre es, además de entretenido, es muy educativo y nutritivo escucharla. Así es que
muchas gracias nuevamente por la oportunidad y decir que en este día que cambió el ministro de Salud, esperemos que se hagan un poco mejor las cosas de lo que se han estado haciendo por el bien de todos los chilenos. Bueno, por mi parte, yo quiero agradecer a Marcela la concurrencia, el aceptar esta invitación, el estar desde el primer instante muy motivada con ella. Ya hemos tenido oportunidad de tener algunas conversaciones anteriores y de verdad creo que su aporte es notable, está siendo notable en las diferentes instancias en que está. Por lo mismo me encantaría saludar a través de esta entrevista a la región de Antofagasta, a la que ella representa y que también se ha visto sumamente golpeada por la pandemia. Finalmente, lo que me gustaría decir es un saludo a todos los integrantes del Partido por la Dignidad y a toda la gente que ha estado, que nos está viendo en estas conversaciones, que esperamos que se repitan con otros protagonistas, con temas que van a tener que ser vinculados a esto, naturalmente, y si es que en algo a uno la pueden escuchar, de verdad, yo creo que en lo único en lo que estoy totalmente clara es en coincidir en la necesidad de permanecer encerrados, de permanecer respetuosos a las normativas sanitarias. Como está complicado esto porque la gente no le cree a la autoridad. Entonces, pero sí, y por eso también es fundamental el rol de los medios de comunicación y el rol de personas como Marcela, como otros parlamentarios, como las organizaciones médicas, como las organizaciones de especialistas, que desde nuestras diferentes miradas están diciendo que nos cuidemos. Porque también una cosa es la persona que no puede salir porque por razón que se ve que trata de salir por ganarse su sustento, pero también a esa persona que por favor ponga el máximo cuidado, y a la que está haciéndolo, porque casi por una choreza, casi porque da lo mismo, o por hacerse gracioso, o porque ya no doy más, no, por favor, a esa persona que vean que está en juego la vida de ellos, de su familia, de su comunidad, de la sociedad entera. O sea, creo que el llamado de verdad al cuidado tiene que ser un llamado esencial en este momento. Absolutamente. Muchas gracias de nuevo a ambas. Gracias por participar. Gracias también a ustedes por recibirnos y por invitarnos a ser parte de este foro, La Pandemia en Dos Miradas. Será hasta un próximo encuentro y siempre gracias, a cuidarse. Adiós. Estamos viendo. Gracias.